Uno de los errores más comunes respecto del perdón es creer que perdonar es dejar sin castigo al ofensor o que se minimiza el daño causado. También está el otro error de que perdonar es renunciar a la justicia y permitir que el abuso continúe. Bueno, en la oración del Padre nuestro, el Señor Jesús colocó el perdón en el centro mismo de la vida cristiana cuando enfatizó, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan, bien, tampoco vuestro Padre va a perdonar vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Bueno, esto demuestra que el perdón no es un tema secundario, es una evidencia de que quien ha recibido la gracia de Dios también está dispuesto a extender esa gracia a otros. Sin duda, para la persona ofendida, herida, decidir perdonar es una batalla mental y espiritual. Por un lado está la presión de perdonar, por otro lado está el resentimiento. ¿Qué es lo que es resentimiento? Bueno, tal como el término lo dice, es volver a sentir, resentir. Y que comienza a convertirse en una prisión, bien, con pensamientos engañosos que la hacen creer que al no perdonar está de alguna forma castigando al agresor. Pero es al revés. La persona agredida se está castigando a sí misma en esa prisión que ella misma ha construido, pues está siendo castigada constantemente con el recuerdo, bien, de aquel dolor. Por ello es que cuando alguien perdona, está tomando una decisión dolorosa. No es una emoción pasajera, no, es una decisión, ¿bien? No es algo emocional. De hecho, el Señor Jesús nunca dijo, perdona cuando sientas hacerlo, o cuando ya no te duela, no. Lo que enseña es que el perdón es una decisión, pero también es un proceso. Y fíjate que hay una escena que narra el Evangelio de Mateo, capítulo 18, donde Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Bueno, los rabinos enseñaban que una persona debía perdonar solamente 3 veces. Después de eso ya no tenía obligación. Por tanto, Pedro cree que está siendo extraordinariamente espiritual cuando en vez de decir 3, dice 7. Bien, o sea, está duplicando el estándar rabínico. Y probablemente Pedro esperaba que Jesús le dijera, pero muy bien, Pedro, qué espiritual. En realidad Jesús lo que hace es romper completamente el esquema y le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahí está en Mateo 18, 22. Ahora, es importante entender que Jesús nos está enseñando que debemos llevar una calculadora espiritual para contar 490 perdones. ¿Ya? No. El número simboliza una disposición permanente a perdonar. Pero también nos muestra otra realidad muy importante. El daño recibido produce a veces heridas tan profundas que el creyente debe volver una y otra vez delante de Dios para reafirmar la decisión de perdonar. ¿Bien? Alguien puede decir, ya perdoné, pero el dolor continúa, ¿te das cuenta? Y no es porque haya perdonado mal, sino porque la herida todavía está cicatrizando. Al igual que ocurre cuando nos hacemos una herida, por ejemplo, una herida profunda, bueno, se necesitan múltiples sesiones de sanidad, ¿cierto? Donde a veces hay que volver a abrir la herida para limpiarla, hasta que finalmente sana. ¿Y qué queda? La cicatriz. Pero ya no hay dolor. Eso ocurre exactamente en nuestro interior, cuando podemos recordar un evento sin dolor. Está la cicatriz, pero no está el dolor. Hemos perdonado. ¿Te das cuenta? Entonces, la decisión del perdón es inmediata, pero la sanidad emocional suele ser progresiva y dolorosa. Perdonar no es negar el dolor, ¿te das cuenta? Muchas personas creen que perdonar significa decir, aquí no pasó nada. No, eso no es bíblico. Jesús jamás minimizó el pecado, nunca. Perdonar significa reconocer honestamente que hubo una injusticia, un daño, un dolor, ¿cierto? Y decidir que esa injusticia y ese daño no va a gobernar el resto de nuestra vida. Eso es vital de entender. Perdonar es un acto de valentía, de fe, de confianza en Dios. ¿Bien? Y quizás, fíjate, esa valentía se pone a prueba, humanamente hablando, cuando aparecen esas ganas de hablar mal del ofensor, ¿ya? De desprestigiar a la persona, contar historias que lo dejen mal parado, sembrar rumores, buscar aliados. Bueno,
Esa es una verdadera prueba, bien, para ver si realmente hemos perdonado. ¿Ok? Porque cuando la persona se da cuenta que está haciendo eso, también se da cuenta que está deteniendo su proceso de perdón. ¿Bien? Entonces, evita hacerlo. Y evita tener ese papel de juez, porque no le corresponde. El papel de juez solamente le compete al Señor, a Dios. ¿Bien? Romanos 12 dice, no se vengan ustedes mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Bien? Cuando el perdón ocurre, el creyente deja al ofensor en las manos del único juez perfectamente justo. Y recuerda, lo que se siembra se cosecha. ¿Ok? Entonces, no es dejar que la persona salga inmune de todo. No, no. Es ponerlo en las manos del verdadero juez. Eso realmente es vital. ¿Te parece que en el siguiente video culminemos esta serie, pero tocando un tema sensible? Perdonar significa quedar expuesto a una situación de abuso físico o psicológico, que ocurre mucho a veces en nuestro mundo evangélico.